probabilidades y presentación de datos. Lo primero que tenemos que entender es la probabilidad. Se define como una expresión que tiene como mínimo dos resultados, que son del 0% al 1% o también del 0% al 100%. Una forma tradicional de la probabilidad es la obtención de frecuencia y la realización de un experimento. Existen tres tipos de procesos que son el probable, el improbable y seguro. El probable es la posibilidad intermedia, el improbable es una posibilidad cercana a 0 y el seguro viene a ser una posibilidad cercana a 1. Ahora también vamos a ver lo que es muestreo y distribución de probabilidades. El muestreo es un conjunto de métodos para obtener una muestra finita o una población. En estadística es una técnica para seleccionar muestras. En la medicina se usa para obtener información de una población. Para que el muestreo sea válido, se tiene que realizar un estudio adecuado. En el muestreo, si el tamaño de la muestra es más pequeño que el tamaño de la población, se puede extraer dos o más muestras. Es un conjunto que se obtiene y que se denomina espacio muestral y la variable que la asocia se denomina distribución muestraria. Estadísticas de población. En estadística, una población es un conjunto de sujetos o individuos con determinadas características demográficas de la cual se obtiene una muestra o participantes para un dicho estudio estadístico. Censo de población y sus características son las siguientes: información secreta, patrocinio oficial, territorio bien definido, universalidad, unidad censal, periodicidad, la simultaneidad de una población, los costos, el tiempo, la comparación con otros censos y toda la información necesaria son las características principales de un censo poblacional. También hay otro tema muy importante que se le pregunta cuando se hace un censo en una población: la geografía. Se le pregunta a una persona de su ubicación actual, si reside en una área urbana o rural. Demográficos. Se le pide toda la información sobre su hogar, si tiene algún parentesco o algún miembro familiar, sobre su estado conyugal, su edad, fecha de nacimiento. También se le pide lo que es sobre la migración, educación. Se le pregunta si asiste a algún centro educativo o alguna formación académica. Actividad económica. Se le consulta también si económicamente es activa o inactiva. Ocupación específica en la actividad económica a la que se dedica. Por ejemplo, si es un jefe o patrón, o es trabajador por cuenta propia o un empleado asalariado. También hay otras características que se les debe consultar a la persona a la hora de censar. Por ejemplo, no muy importante es lo que es la etnia, si tiene alguna religión o idioma. Fases del censo. El preempadronamiento. Incluye todas las actividades necesarias para preparar el proceso de recolección de información. Esta etapa comienza con la sanción legal del censo por medio de un decreto de ley. Posteriormente se estructuran las actividades de organización y administración y se definen como un programa de actividades. Seguidamente se inicia el trabajo geográfico y cartográfico, que consiste en actualizar los mapas nacionales y determinar una nueva segmentación que va a ser implementada al censo. Al mismo tiempo se prepararán los instrumentos o cuestionarios que van a ser empleados. Para ellos deben realizarse una sección de los temas de interés sobre lo que se preguntará. El cuestionario debe ser lo más reducido y precodificado posible. Esta etapa culmina con la prueba del cuestionario y con los censos pilotos en una zona específica. Este paso es fundamental, pues permite evaluar la calidad de la pregunta y estimar el tiempo de respuesta del instrumento. El empadronamiento se refiere a la recolección de información y se inicia con el proceso de la capacitación de enumeradores y supervisores.
Existen dos formas básicas del empadronamiento, según sea el enumerado del individuo en el lugar o la presencia al momento censal. En el censo de jure o derecho se enumeran las personas según sea el lugar de residencia habitual, independientemente de su presencia o ausencia en el día del censo. Mientras en el censo del facto o derecho se empadronan las personas en el lugar donde se encuentran al momento del censo, independientemente de su residencia o no en esta vivienda. La recolección de información está hecha por el único enumerador bajo la inspección de un supervisor. El post-empadronamiento. Esta es la última etapa del censo, en la que se realizan las labores de teniente a la recepción de los cuestionarios, de los procesos de la revisión, codificación, digitación y procesamiento estadístico y publicación de los resultados. En algunas ocasiones, después de terminar la recolección de datos, se hace una encuesta para evaluar al censo. Con esta encuesta se pretende estimar los errores de cobertura y la calidad de la información. Utilidades de los censos de población. Tenemos lo siguiente: determinar los cambios en la magnitud y composición de la población, proporcionar las bases para la proyección de población, fuentes básicas de los países en desarrollo para el estudio de la migración. Permite por medio de métodos indirectos estimar la fecundidad y la mortalidad. Permite analizar interrelaciones entre las características demográficas y socioeconómicas de individuos y hogares. Registros vitales. Ciertos sucesos o hechos que ocurren a la población o a un segmento de ella pueden ser registrados conforme ocurren, señalando el momento y lugar donde sucedieron. Los registros de esta información son una fuente valiosa para los estudios demográficos. El más importante sistema de registro para estos análisis es el registro civil. Su misión consiste en anotar los eventos vitales de una localidad o país en forma continua y permanente. Sin embargo, además del registro civil, existen otros tales como registros educativos, registros de población, registros de seguridad social. Los registros civiles constituyen la fuente de las estadísticas vitales. Su historia, al igual que la del censo, se remota a épocas antiguas. En un principio estuvo a cargo de la Iglesia, pero en un periodo reciente, a partir del siglo XIX, el Estado comenzó a responsabilizarse por esta actividad. Actualmente, la mayoría de países cuenta con una institución que realiza esta labor y normalmente se les denomina también registro civil. Los hechos o sucesos vitales pueden ser anotados en los registros en dos formas diferentes, según el lugar de ocurrencia del hecho, según el lugar de residencia de la persona objeto o del hecho. Para los análisis globales del total de la población, uno a uno criterios no afectan al estudio de las variables demográficas. Sin embargo, cuando el registro de un hecho vital se produce según el lugar de ocurrencia, dificulta los análisis internos en las diferentes áreas geográficas de un país. Es por esta razón se recomienda utilizar para este tipo de análisis los registros según el lugar de residencia habitual.